parece el orden? Si no, lo Sí, podemos sí, cambiar. Sí, está bien. Bueno, Sí. entonces empecemos, pues. Voy a apagar mi micrófono para no interrumpirles. perdón, creo que me salí de presentar pantalla. Ahorita voy otra vez. Espérenme que esto es nuevo como también para mí. A ver. Ahí está presentando pantalla. Sí. Sí. Sí, sí. Ah, ok. Yo elegí una exposición. No era este nombre, ahí está el link. El nombre que elegí ponerle, Mayas, el lenguaje de la belleza, es el nombre de la exposición como tal. El texto no se llamaba así. Esta es una muestra que reúne unas 300 piezas, ¿verdad?, de la cultura maya. Una de las más antiguas es de 200 años antes de Cristo y una de las más recientes es de 1500 después de Cristo. Durante casi 2000 años de historia, las concepciones de los mayas sobre el cuerpo, tanto humano como animal, han estado en constante transformación, incluidas las ideas de belleza y fealdad. Esto lo dice Adriana Velázquez Morlet. También comenta que independientemente de las emociones que puedan producir estos objetos excepcionales, no hay que olvidar que le estamos dando un nuevo uso y que ninguno está, que ninguno de ellos fue realizado exclusivamente para su contemplación, ¿verdad? Al contrario, tenían un cometido y una intencionalidad ideológica, social y política de mayor relevancia. Les voy a exponer los que estaban en este artículo. Son 8 piezas. El primero fue El escriba de los dioses. Esta es del posclásico. Muestra a un hombre mono aullador con un tocado de nenúfares y sosteniendo un cepillo y un bote de tinta. Para los mayas era el patrón de las artes y el intermediario entre los dioses y los humanos. Dominaba la escritura y era, por tanto, el guardián del conocimiento. Si se dan cuenta, aquí está bien esta pieza. El segundo es el Señor del Inframundo. Aquí está. ¿Sí lo ven, verdad? Sí, Gandhi. Sí. Sí, ok. A ver, pues este es un incenciario del clásico tardío con la asa de un animal subterráneo. Tal vez un murciélago, o vamos a ver. Sí, puede ser. Sí, se le ve bien la carita. Por encima surge un joven gobernante de las fauces de una serpiente. Lleva un cetro ceremonial en cada mano. En la parte superior hay una figura sedente con sandalias y anillo en la nariz. A ver. Qué chilero. A mí me llamó bastante la atención todo esto. Y pues la pieza podría representar la transformación del gobernante a un dios
En un dios, el señor del inframundo. Vamos con la serpiente emplumada. Es una escultura del posclásico que muestra a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, una figura esencial de la iconografía mesoamericana. En sus manos sostiene bolas de incienso de copal. Este está muy divertido, está muy lindo. Vamos con el gobernante de Chichén Itzá. Esta escultura es de finales del clásico tardío y comienzos del posclásico. Pues el gobernante aparece aquí representando de forma innovadora, pero con atributos clásicos del Chac, el dios del agua. El jugador de pelota. Sí se ve hasta en su movimiento, ¿va? Como, pues esta es escultura del clásico tardío que presenta a un jugador de pelota maya. Vamos con Kinich Hanaf Pakal. Esta es la cabeza de él, el gobernante supremo de Palenque, allá en su cámara funeraria. La esencia de los dioses. Esta es una base para incensarios del clásico tardío que simbolizan el espíritu de tres dioses universales, el dios del cielo, el de la tierra y el del inframundo. Y el último, la máscara funeraria. La máscara funeraria de jade del clásico tardío, procedente de la estructura 3 de Calakmul. Muestra los tres niveles del cosmos, el pájaro primordial en el tocado, el rostro del dignatario enterrado y el dios del jaguar del inframundo. Estas máscaras funerarias siempre se utilizaban porque era como, bueno, a lo que yo recuerdo de investigar, era lo que ellos iban a llevar al inframundo. Entonces, siempre se colocaban máscaras de jade y así sus aretes y todo, ¿verdad? Pues el misterioso mundo de los mayas está contenido en estas obras artísticas y su relación con los dioses, su vida cotidiana, su literatura, astronomía, música y danza. Gracias. Todavía no terminé. Perdón. Lo siento. Pues me trabé. Ellos, el panteón maya, pues enormemente complicado porque sus deidades tienen características opuestas. Pueden ser hombres, mujeres, como jóvenes y viejos, ¿verdad? Animales, humanos, creadores, destructores, como la naturaleza misma, en que tanto se inspiraron los mayas y se ve reflejado en estas obras, ¿verdad? Y pues esta es mi presentación. Me llamó mucho la atención por todo el arte que manejan ahí, por su relación con la naturaleza y sus misterios, ¿verdad? Que cada una de ellas tiene, que pues aquí no
no las explico del todo porque fue lo único que pues encontré en el texto, pero ahí está. Gracias. Gracias, Gandhi. Qué bonito, ¿verdad? Gracias, Gandhi. A ver quién. Andrea. Sí, me toca. Y ahorita voy a ver también porque es la primera vez que comparto pantalla. Vamos a ver. Es que sí, es cuando yo me traigo, ustedes saben por qué fue. Sí, está difícil. Vamos a ver. No sé si ya estoy compartiendo. No, todavía no. ¿Qué puso? Tiene que poner en presentar ahora y escoge, por ejemplo, toda Ajá. la pantalla. Ahí Ah, ya, está. sí. Creo que ya, es que estaba cargando. Ahí está. Aquí está mi presentación. Permítanme. Ya. ¿Sí ven todo? Sí, Sí. Ok. Este es mi tema. ¿Por qué abandonaron Tikal? Descubren el posible motivo del abandono de la ciudad maya de Tikal. Bueno, aquí podemos ver un pequeño fragmento de la ciudad maya llamada Tikal, en la selva de Petén. Cuando observamos la grandeza de sus templos y pensamos en la gran capacidad de habitantes que pudo llegar a tener, es inevitable preguntarse la razón por la cual abandonaron la ciudad. Los restos de templos, acrópolis y palacios que se extienden a lo largo de una superficie de unos 60 kilómetros cuadrados son testimonio de la grandeza que alcanzó la antigua ciudad maya, lo cual nos motiva más aún a preguntarnos por qué abandonaron Tikal. Tikal surgió hacia el siglo III a.C. y fue en el siglo IX después de Cristo cuando alcanzó su máximo esplendor, llegando a estar habitada por unas 70,000 personas. Un equipo de científicos de la Universidad de Cincinnati ha intentado resolver el enigma. Aquí podemos ver al biólogo David Lenz explicando que ha liderado el estudio para intentar arrojar luz sobre el misterio de por qué en el lapso de un siglo una próspera ciudad fue abandonada y desapareció para siempre. Los investigadores han analizado el material extraído de 2 embalses situados en el centro de la ciudad, cerca del palacio y el templo. Ahí los podemos ver, están en el dibujito. Ambos hallaron una elevada presencia de mercurio. Especifico que un embalse es un gran depósito artificial de agua, construido generalmente cerrando la boca de un valle mediante un dique. Por lo general uno lo conoce como presa, que retiene las aguas de un río o de la lluvia para utilizarlas en el riego, abastecer poblaciones o producir energía. Pigmentos tóxicos. Dice que según el estudio, el mercurio que acabó en el agua procedía de un pigmento que fue muy utilizado por los mayas para decorar sus edificios, cerámicas y otros objetos. Este pigmento, derivado del cinabrio, un mineral de color rojo compuesto de sulfuro de mercurio,
Se usaba asimismo en ceremonias funerarias de la élite de la ciudad. Al parecer, este mineral con los años se fue filtrando en los depósitos donde fue formando capas de sedimento. Aquí hay un ejemplo de lo que es el sedimento, por si no podemos imaginar cómo es. Se muestra en la fotografía, que es un conjunto de partículas sólidas que queda depositado en el fondo del recipiente que contiene un líquido. Entonces, los sedimentos de los embalses mostraron una elevada presencia de dos tipos de unas algas tóxicas llamadas cianobacterias. Aquí podemos ver los tipos de cianobacterias que existen. En los embalses se encontraron dos tipos de esta alga. Ahí en la imagen hay unos ejemplos de agua con cianobacterias. El consumo de esta agua inevitablemente habría hecho enfermar a la población. De todos modos, los investigadores consideran que es poco probable que toda la población utilizara el agua de estos dos embalses para su consumo, ya que probablemente por su apariencia no habrían querido beberla. Pero es muy posible que sí la utilizaran para cocinar para las élites gobernantes, con el consiguiente deterioro de su salud. Las aguas contaminadas habían tenido un impacto negativo en la salud de la comunidad, especialmente en la élite gobernante, y podrían haber comprometido su capacidad para liderar de manera efectiva. El estudio, sin embargo, no ha hallado tantos elementos contaminantes en los sedimentos de embalses más alejados del centro ceremonial. En la imagen de arriba están los embalses cercanos, que fueron los que hallaron la contaminación, y en la imagen de abajo podemos ver los que están mucho más alejados, donde no había tanta contaminación. Así, la utilización del agua de estos embalses públicos, aunque no fuera consumida por todos, pudo provocar enfermedades, por lo que tal vez este aspecto, junto con las persistentes sequías, pudo haber contribuido al abandono de la ciudad, concluye el estudio que se ha publicado en la revista Nature Scientist Report. Y eso es todo. Muy bien, gracias, Andrea. Qué cosas que no se toman en cuenta, ¿verdad? Y que a la larga yo creo que hasta en la actualidad corremos el riesgo de intoxicarnos de esa manera. Sí, porque si se ve el agua se parece mucho a la que hay en los lagos, entonces eso causó muertes de varios de los mayas, ¿verdad? Causó varias muertes, así que es peligroso. Sí, tenemos que tener cuidado con eso. A ver, Brian. Voy, maestra, entonces ahorita voy a presentar mi pantalla. ¿Sí me escuchan? No. ¿Sí? Yo sí. No, sí, no, ¿qué? No, sí. Bien, te escuchamos. Un segundito. Listo. Bueno, buenos días. Yo les voy a platicar un poco sobre un hallazgo de un gran friso maya
Me parece interesante porque, no sé, me llama mucho la atención todo el relieve que realmente ellos podían hacer con sus pocas herramientas, la verdad. Hoy también tuvieron la invención de hacer herramienta. Entonces, yo les voy a hablar sobre este friso. Este friso fue descubierto en Holmul, en Petén. Fue encontrado en la base de una pirámide. La pirámide data desde del siglo 7 después de Cristo. Entonces, me parece interesante. Primero, que es un friso. Un friso es, en arquitectura se conoce como la parte larga de una estructura, ya sea de un edificio o de una casa, pero es la parte como más larga y ancha del frente. Entonces, este friso se encontró en una pirámide que era como posiblemente, porque no se ha como que determinado completamente si era de un gobernante, pero lo único que sí se sabía es que era de un personaje de élite. Entonces, en él encontraron un yacimiento completo de vasijas, de cerámica, una máscara de madera, y también encontraron como en muy buen estado de conservación todo esto. Entonces eso fue como lo más impresionante, y que realmente ellos no iban por ese friso, sino ellos estaban solamente excavando y realmente dieron con todo esto. Pero eh, el friso este mide más de 8 metros, más con 2 de ancho, y en él se representan personajes como principales como ricos atavíos de plumas y de jade. Incluso me parece muy interesante esto, que ahorita lo van a ver. Eso sí lo escribí completo porque esto sí lo quiero decir como muy bien. Este friso representa a 3 personajes principales, con ricos atavíos de plumas de quetzal y de jade, sentados sobre una cabeza de monstruo. El personaje central ha sido identificado como Ochchan Yopat por los jeroglíficos que lo acompañan, y los otros dos serían las representaciones de 2 dioses ancianos. De la boca del monstruo central salen 2 serpientes emplumadas, de las que emergen los ancestros. Tras estos personajes hay una banda con símbolos astrales. Me pareció interesante todo esto porque, no sé, a mí me llama la atención todo lo que representan esos símbolos, o sea, el sentido de los jeroglíficos. O sea, de la boca del monstruo salen 2 serpientes emplumadas, de las que emergen los ancestros. O sea, me parece muy interesante como dato eso nada más. Y pues de verdad que este descubrimiento fue dirigido por Straka Valley, cuenta con patrocinio de National Geographic y todas estas organizaciones internacionales. Aún muchas de las cosas pertenecen, están todavía en el país. Yo investigué por otro lado que realmente se habían llevado algunas cosas, pero la mayoría todavía está aquí en Guatemala, y que realmente me parece interesante ciertas cosas como estos. O sea, no sabía que era un friso y hice un pequeño glosario, pues solo para instruir. Esto es: el friso sirve en una arquitectura para denominar la parte ancha de la sección central de un establamento, que puede ser lisa o puede estar decorada con bajos relieves. Y que es un yacimiento, es una concentración de restos arqueológicos, o puede ser en una segunda definición como el lugar donde se encuentran en el lugar en el que se encuentran de forma natural minerales, rocas o fósiles, especialmente cuando se puede ser objeto de explotación. Ese segundo término me parece un poco raro, porque no sé, creo que estamos ya como bien normalizados a explotar cosas, porque solamente podría haber sido como, perdón, es como pensamiento personal, que solo hubiera podido ser del lugar en el que se encuentran de forma natural minerales, rocas o fósiles, sin el hecho de que podrían ser o no explotados. Y que es un ajuar, conjunto de muebles, ropa, enseres de uso común en las casas, y eso fue lo que se encontró ahí, como vasijas de uso personal, y algunas tal vez sí tenían como ciertas decoraciones, pero la mayoría eran como de una casa normal o una área habitacional normal, que es un atavío, un conjunto de arreglos, vestidos y adornos que salen de lo común. Entonces, ahí esto se refiere a los atavíos de plumas, y todo esto era por los trajes que ellos cargaban, o sea, del relieve que aparece en ese friso. O sea, el relieve dice que tiene ricos atavíos de plumas de quetzal y de jade, o sea, una cosa realmente extraordinaria.
O sea, en el sentido de que el jade en ese momento era una piedra preciosa y creo que todavía lo sigue siendo, pero en ese momento tenía mucho más relevancia. Entonces, eso fue lo que investigué. Muchas gracias. Gracias, Brian, qué lindo es ese friso, ¿verdad? Precioso. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que me llamó mucho la atención. Fabi, Voy. ¿Ya está la pantalla, no? No, no, todavía no. Creo que ya. Ahí va. Ya está, ¿verdad? Bueno, a Ya. mí me tocó el tema de que descubrieron una cueva ritual maya. Entonces, ¿sí se ve? Sí, sí sé. Bueno, em, dice que arqueólogos descubrieron un importante santuario maya de más de un milenio de antigüedad. Es una cueva de entorno de Chichén Itzá en la península de Yucatán y es uno de los hallazgos más importantes en la historia de la investigación de esta antigua ciudad maya. Uno de los arqueólogos la describe como la cueva que tiene una especie como de gusano por su morfología serpenteante. Y eh, es un, han encontrado varios registros de restos cerámicos que destacan más de 200 incensarios, muchos de ellos con la representación de Tlaloc, que es el dios del agua, es el guardián protector es un ser sobrenatural, también jaguar, y es una deidad mesoamericana del agua celeste. Es el néctar de la tierra. Los mexicanos lo tenían como el representante de la estación lluviosa. Balancú, dicen que ayuda, o sea, como que va a ayudar a reescribir la historia de Chichén Itzá en Yucatán, porque es como que debido a que el contexto se mantuvo sellado por siglos, contiene información invaluable relacionada con la información y caída de la antigua ciudad de los brujos de agua. El santuario de los mayas, debido a que el acceso es difícil y la morfología de la cueva exacerban las cualidades de la cueva, lo que quiere decir sagrada, que se trata de un contexto como netamente ritual, o sea, ya es muy ceremonial. Una hipótesis que tienen por parte como que del equipo de los arqueólogos es que hacia los periodos clásico tardío 700 y 800 después de Cristo y clásico terminal 800 y 1000 después de Cristo, el norte de la península de Yucatán experimentó como una sequía que obligó a sus pobladores a realizar peticiones de lluvia al dios de la lluvia, que es Tlaloc, yéndose al interior, en la tierra, al inframundo donde residen las deidades de la fertilidad. Es por eso que está esa imagen ahí, como esas son las cosas que iban a dejar los pobladores para hacer el ritual de la lluvia. Y eso explica el enorme esfuerzo que hicieron los antiguos mayas para depositar las ofrendas de las galerías recónditas y restringidas de la cueva
Palamcú. Son esas imágenes que están ahí, que han rescatado. Y ya, Muy bien, Fabi, qué bonitas. Bonito tema. gracias. A ver, Fernanda. Voy. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, sí Sí. se ve. Sí, sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre el juego de la pelota y su origen. Mm, El juego de la pelota es uno de los rasgos más característicos de la civilización mesoamericana. El nombre que recibe es Poctapoc. Y no era un deporte, sino un ritual de gran importancia política y religiosa. La pelota no se podía tocar con las manos ni con los pies, tampoco podía tocar el suelo ni estar detenida. Por lo general lo jugaban con los codos o con la cadera. La pelota simbolizaba el sol y el juego en sí simboliza la regeneración de la vida y servía para garantizar el orden cósmico. Ahí en esa imagencita es una imagen del sol como ellos lo miraban en su entonces. Em, Este juego se descubrió en la región que abarca Guatemala, Belice, gran parte de México, zonas de Honduras y El Salvador. Em, la cancha del juego de pelota más antigua conocida hasta la fecha es la que se encuentra en Paso de Amada, en las tierras bajas costeras del sur de Chiapas. Pero en el 2015, los arqueólogos Jeffrey Blomster y Víctor Chávez de la Universidad de George Washington en Estados Unidos en el 2015 hicieron público los resultados de la investigación, donde encuentran dos canchas de juego de pelota en el yacimiento de Etratrón, en México, que data más o menos en 1374 a.C., situado 800 años antes de lo que se pensaba. O sea que cambiaron por completo la fecha del origen que se tenía hasta ahora. En las imágenes podemos ver esa es una imagen que encontré afuera en otra presentación sobre una cancha, bueno, las ruinas de la cancha donde ellos jugaban. Y del otro lado podemos encontrar los jugadores de Uliamalizil Azteca, que es actuado para Carlos V en España. Es un dibujo que se realizó representando el juego de la pelota. Y cuando se descubrió la nueva cancha, también hallaron algunas imágenes de jugadores que pues son como las que como las que le presento ahí. Y solo. Está bien, Fernanda. Bueno, con esto nosotros podemos ver que los temas de la civilización maya pues son súper amplios, súper complejos y sobre todo diversos, ¿verdad? Con esto pues creo que queda más que demostrado que no éramos una sociedad salvaje como lo hace
ver el conquistador, lo hace ver la colonia, para nada una sociedad tonta, a lo mejor conflictiva, sí, como todas, estábamos en guerra a la llegada de los españoles a América, teníamos problemas con algunas ciudades, con aprender a sobrevivir con tóxicos y demás, pero una civilización completamente desarrollada con medicina, teníamos arte, matemática, conocíamos el universo, entonces no, simplemente éramos distintos a lo que los españoles tenían en mente de lo que era una sociedad o lo que era una civilización. Eh, el tema, la verdad es de que da para mucho, muchísimo, diría yo, o sea, no de balde hay toda una carrera de 4 o 5 años, como es la arqueología, dedicada completamente a, a buena parte de esto, ¿verdad? Entonces, nosotros teníamos una semana para ver un poco de la civilización maya. Con la página y la investigacióncita que les dejé, pues la idea era ver la magnitud que estos tienen y que nos sirviera como un antecedente para entenderla ya dentro del contexto artístico, que igual es amplio el tema, ¿verdad? Quisiera saber algún comentario, alguna impresión, algo que agregar o alguna duda de parte de ustedes. A mí me sorprendió el por qué dejaron los mayas Tikal y a su alrededor. Eso no lo sabía, qué loco. Sí, lo interesante es que solo los de la élite tomaban esa agua porque venían los del pueblo y les cocinaban con esa agua para dárselas a ellos. Pero ellos de plano ni en cuenta. No, ni en cuenta, y pues por su salud dijeron, este lugar está maldito, vámonos. Ah, muy bien, ¿alguien más? Yo, maestra, Sí, Fernanda, dígame, es una pregunta. dígame. Toda esta agresión que se le hizo a la cultura maya, porque es una agresión por describir los salvajes y eso, es la misma que ha sufrido los indios nativos. Bueno, para empezar, vamos a ver que indio es el habitante de la India. Nosotros somos habitantes originarios o somos nativos, ¿verdad? Pues sí, o sea, nosotros 500 años después de la llegada de los colonizadores a América, pues sí, aún sufrimos de esa discriminación racial, ¿sí? Porque a la llegada, pues básicamente ahí nos dividieron en dos, los nativos y los europeos, luego se mezclaron, de esa mezcla surge el ladino, que pues el ladino es una raza si lo queremos ver como desde la perspectiva de racismo, ¿no? Es una raza sin mucha identidad porque siempre fue intermediario entre ladinos e indígenas, como nos llamaron los conquistadores. Era una comunidad de gente que no era aceptada dentro de la comunidad originaria porque no pertenecía ahí, pero tampoco era aceptada por los españoles porque tampoco era español, ¿ya? Entonces queda como un intermediario entre unos y otros, realmente sin pertenecer ni a, como diría, ni chicha ni limonada, ¿no? Y pues al final termina siendo una comunidad servil que le apuesta a los mejores intereses. ¿Alguna otra duda, comentario? Yo tengo una pequeña duda, maestra, pero no sé Sí, si es apta para el tema. Es respecto a la astronomía, porque Ajá. yo sé que los mayas como que eran muy avanzados en astronomía, pero al mismo tiempo eran muy ceremoniosos y tenían rituales para el dios de la lluvia, el dios de esto y el dios de otro. Entonces,
esa contradicción entre lo ceremonial y lo científico me confunde un poquito. Bueno, eso es pura cosmovisión, Andrea. Ellos simplemente tenían una forma de creencia religiosa politeísta y bueno, no será confuso también en aquel que cree, o sea, sin ánimo de ofender a ninguno, sino que poniéndolo en la teoría y bajo la luz de la misma duda. No es lo mismo que creer en un hombre, en un Dios que se hizo hombre, murió y resucitó, y de todos modos hay una serie de rituales alrededor de él. Creo que Ya, sí, ya te entiendo, sí. al final es una forma de ver el mundo, que no para todos es igual, y que igual es aceptado dentro de las comunidades, ¿verdad? Dentro de ese entorno. Entonces, eso nos da una arista, un abanico de temas y de dudas que va a estar difícil resolver en una clase, ¿verdad? Pero por lo menos los dejo con la curiosidad y con la inquietud para poder seguir adelante con la clase. Entonces, necesito por favor que hagan un resumen de la clase en la RAD, y si tienen cualquier duda, pues se pueden comunicar conmigo. Ya saben que tenemos 3 medios de comunicación. El correo, que lo tengo, incluso lo tengo descargado en el teléfono. Hay un foro de dudas en la clase, en la RAD, y WhatsApp por medio del enlace que nosotros tenemos de enlace a Gandhi. Entonces, si no hay dudas, si no hay más comentarios, pues creo que ya es tiempo que podamos desconectarnos y que ustedes puedan irse a la siguiente sala para no llegar tarde con su siguiente profesor. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Para servirles, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. cuídense. Feliz día. Adiós. Adiós. Buen día. Gracias igualmente.